Sí, 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 bueno, ¿Qué está pasando en América Latina? mencionaban recién el tema de los retornos de las derechas, Sí. ¿no? Sí. Porque particularmente de Virginia Woolf estuvimos, o sea, como para comentar un poco lo de Venezuela, antes de Venezuela estuvimos en Colombia también, en donde, bueno, en Colombia ganó la derecha uribista, representada por Duque, que Sí. es un contexto. Duque sería una extrema derecha similar a la que podría llegar a ser Bolsonaro, o sea, en cuanto a la representación de un sector para el militarismo, de un sector también militarista. Así que, bueno, el resultado de bastante nefasto de las elecciones en Brasil es algo que también se dio en Colombia, ya no solo en primera vuelta, sino ya directamente lo que fue el balotaje entre Duque y Petro, ¿sí? Así que, digo, el contexto de las derechas está bastante complicado, y bueno, y después también eso es cómo repercute en Ujú. otros países, y particularmente, bueno, en Venezuela. Una de las cosas, ahí nos juntamos con varias organizaciones, ya publicamos una nota, porque estuvimos junto con las compañeras de la campaña por la legalización del aborto en Venezuela. Así que, bueno, todas las organizaciones nos comentaban los ataques al sector económico de parte de las derechas latinoamericanas, ¿no? Está bueno pensarlo, sobre todo a la problemática en Venezuela, porque digo, el contexto de Venezuela es como muy particular en este momento. Sí, sí, muy particular en este momento, que también en la población y en las organizaciones, una de las cosas que notamos es un poco casi indiscutible la figura de Hugo Chávez, Claro. no necesariamente con el actual rumbo que está llevando adelante el gobierno, se identifican todas las organizaciones, pero sí son parte de lo que llaman la resistencia, ¿no? O sea, no el gobierno de Maduro, sino las resistencias a las derechas. Y después también hay un tema que no es menor, que es pasado el precio del petróleo, del barril, llegó a estar $140, $150, y en un momento llegó a un piso de $30. Y es importante tener en cuenta que el 95%, entre el 90 y el 95% de los ingresos de Venezuela provienen de su industria petrolera. No, no, Que, ese dato no es menor. Sí, perdón. no, tal cual, que bueno, y de hecho una de las cosas que está sucediendo ahora, porque digo, no solo bajó el precio del barril del petróleo, que si bien ahora se está recuperando en términos relativos a cuando llegó a estar 30 dólares, se redujo notablemente lo que es la producción de petróleo en Venezuela. Que tiene Y que ver una de con el las riesgo de las inversiones un poco, digo, ¿no? Que está dado justamente por este contexto. Sí, creo que tiene que ver particularmente el tema de la reducción con varias cuestiones. Una tiene que ver, porque hoy el principal socio de Venezuela es China. Ujú. De hecho, los acuerdos en el sector petrolero son casi netamente y mayoritariamente con China, pero luego de varios años de no tener ninguna inversión en el sector, y a su vez ha habido, por ejemplo, cuando fue el intento de golpes a Hugo Chávez en su momento, que estuvo paralizado prácticamente el país, también había un sector dentro de la empresa petrolera de Venezuela, que apoyaba el golpe, que después, bueno, se tomó la decisión política de que esa gente deje de trabajar. Eh, entonces hay todo un contexto en cuanto a la reducción Ujú. de la producción de petróleo de Venezuela, que es una combinación de las cuestiones económicas, o sea, de que no se le venden, por ejemplo, que depende mayoritariamente de Venezuela de las importaciones en productos industrializados, de los elementos, por ejemplo, para hacer mantenimiento. Una Sí. de las cosas por ejemplo, estuvimos asistiendo ahí en Caracas, tienen el Metrocable, y en donde, por ejemplo, hay
tramos del Metrocable que están parados porque no pueden comprar insumos, los repuestos, ¿no? Sí. Entonces, eso se nota y se percibe en varios sectores económicos. Y después llegamos cuando fue la modificación del cono monetario en Venezuela, Sí. porque estaba en su momento el bolívar, luego se pasó al bolívar fuerte, y la última modificación fue el 20 de agosto, que decidieron implementar el bolívar soberano y le quitaron 5 ceros a la moneda. Sí, sumamente difundida esa noticia, sí. Sí, Terrible. bueno, y a su vez hicieron un incremento salarial de aproximadamente el 6.000%, ¿sí? Con esa modificación del cono salarial y ese incremento, inclusive las personas mencionaban que no estaban, o sea, se les complicaba poder acceder a los productos, ¿no? De la canasta básica. Entonces, el tema de la inflación impacta muy fuertemente obviamente en la población. Pero a pesar de eso, también hay espacios de resistencia. Estuvimos en cooperativas de compras, por ejemplo, en donde son sectores urbanos que le compran a organizados, a sectores de campesinos, a movimientos campesinos también organizados, y se manejan en forma directa. Es increíble cómo surgen, digamos, esos espacios de cooperativismo siempre en ese tipo de contexto, ¿no? Cuando es una época, digamos, un momento de crisis, resurge con una fuerza muy, pero muy marcada en este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, en la cooperativa que estuvimos, es en un barrio que se llama San Agustín. La cooperativa se llama San Agustín Convive, que de hecho, esta cooperativa de compras, en realidad se inició hace 2 años con la crisis económica, y como decías vos, ¿no? Cómo se dan estos espacios, que era un grupo que venía trabajando para que se reduzca la violencia intrafamiliar dentro del barrio. Y ese grupo terminó deviniendo en una cooperativa de compras a partir de la crisis. Y bueno, contactándose también y haciendo compras con sectores también cooperativistas de producción en este caso, que hay sí varias organizaciones de campesinos y campesinas organizadas así en Venezuela. Y mucho de lo que asistimos también fue a esos espacios como mencionaba antes, de resistencia dentro del pueblo venezolano. Sí, buenísimo. La verdad es que está muy bueno analizar ese tipo de situaciones que se dan de asociativismo entre distintas cooperativas, digo, para cuestiones tan básicas como las que estás planteando vos, Germán. Digo, ahí aplica directamente lo que estábamos hablando hace un rato sobre economía social y solidaria y digo, la importancia que toman en contextos como estos. Pero hablando de la resistencia, me gustaría pasar un poquito al tema de las elecciones en Brasil, Germán. Sí, bueno, que lamentablemente los resultados fueron peores de los malos que se esperaban, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo que hay un dato extremadamente interesante respecto de los resultados, que tiene que ver con que si se hubiesen tenido en cuenta solo los votos de las mujeres, hubiese pasado que igualaban en la cantidad de votos a Haddad y Bolsonaro. Si se hubiesen tenido en cuenta solo los votos de los varones, Bolsonaro ganaba directamente en primera vuelta. Claro. Dios mío. Entonces, esto lo digo más que nada también desde una perspectiva de que los varones sí nos cuestionemos a nosotros, digo, Sí. y qué es lo que hacemos, ¿no? Ese dato me parece que no es menor. Y bueno, inclusive el resultado de Bolsonaro, con lo que fue la masiva movilización de mujeres. Claro, que justamente eso te iba a consultar sobre ese movimiento que surgió, el ENAU. Sí, que eso se dio en 100 ciudades, de hecho, Sí. en Brasil, y particularmente en la de San Pablo hubo 25.000 mujeres que asistieron. En La Río, que fue la más masiva, fueron aproximadamente 100.000 mujeres. Eso vamos a estar publicando ahora de hecho en Virginia Volta, en una nota con toda esta información. Y el tema es, bueno, las mujeres fueron quienes
lideraron el movimiento en contra de Bolsonaro. Bolsonaro, esto ha salido en todos los medios, no es ninguna novedad, su homofobia, su racismo, su misoginia, y a su vez que representa a sectores militaristas de los poderes de Brasil. Y después, con un discurso realmente nefasto contra las minorías y contra las mujeres, llega a tener una cantidad de votos que hasta inclusive en un primer momento, donde estaba el búnker del PP, estaban con mucha preocupación, que casi, al menos los primeros resultados, lo daban casi ganador en primera vuelta. Claro. Entonces es un contexto, el de Brasil, bastante complejo. Haddad debería sacar 18 millones de votos, como al menos para igualar lo que fue la performance la cantidad de votos de Bolsonaro, y algo que, bueno, se viene hablando de una gran alianza democrática, pero también es como apuntan tanto uno u otro candidato a entre un 8 y 9% de votos en blanco y nulos, ¿no? En este contexto no es menor esa cantidad de proporción de votos frente al total. No, ni hablar. A mí, yo creo que pienso y coincido con vos que esto interpela mucho más que a los hombres, interpela a todos aquellos que, digamos, porque puede presentarse, una propuesta de ese perfil en términos políticos, pero cuánta representatividad encuentra en quienes lo han elegido, el nivel de adhesión que ha habido a la propuesta y a todo lo que representa Bolsonaro, eso es lo que te tiene que interpelar, ¿no? Sí, totalmente. Después nos preguntamos cómo expresiones fascistas pueden acceder a los poderes, ¿no? Creo que no solo en el caso de Bolsonaro en Brasil, sino como decíamos, el caso de Duque, y así como otros tantos movimientos de esos sectores de las derechas que están accediendo a los poderes en cada uno de los países. Y se está haciendo, y eso es realmente bastante complicado, que es con el apoyo, y como en este caso, el apoyo masivo a movimientos fascistas. Claro. Sí, la verdad es que creo que va a dar mucho para analizar este tema en particular de lo que se está sucediendo en Brasil, digamos. No, y en términos generales a lo largo de América Latina también. Exactamente. La vuelta de la derecha, digamos. La vuelta de la derecha, pero el rol que tiene Brasil en la región es determinante, porque es el monstruo, dentro de lo que es América del Sur, y de alguna manera también genera la proyección al resto de la región. Entonces creo que también en ese sentido es como que Brasil toma como una mayor relevancia, porque sucede ahí, eso repercute en toda la región, independientemente del proceso que se dé, ya que se esté dando en otros países, ¿no? Por eso pienso de que va a estar bueno como estar muy atentos y generar análisis a partir de que, se dé el resultado y todo lo que se vaya sucediendo hasta ese momento, ¿no? Sí, igualmente creo que hay un dato también como para análisis de estas derechas, porque yo creo que también hay que hacer saber que no es que es el retorno de la derecha, sino que es un sector de las derechas, hay varias derechas. Cierto. Particularmente ayer se reunieron Marine Le Pen y Salvini de Italia, ¿no? O sea, también dos sectores de estas extremas derechas y demás, que aparte se están uniendo porque Bannon, quien fue el asesor de Trump, que ahora no está, va a ser el gobierno, inclusive creó un centro de estudios en Ginebra, ¿no? Entonces, un poco la idea tanto de Le Pen y Salvini juntarse fue, miren, por más que van en Estados Unidos, y acá vamos a decidir las personas de Europa cómo van estos movimientos. Y una de las cosas que dijeron que no es menor es, venimos a cubrir el espacio que dejaron vacante la izquierda. Esto lo dicen los movimientos de extrema derecha en Europa, ¿no? Y cuando se ven determinados discursos, creo que es interesante para analizar ahí, y un ejemplo, particularmente en Brasil, lo que sucedió con los votos de los sectores evangelistas, que hoy tienen el 25% de la representación en la Cámara en el Congreso,
y que en su momento apoyaban al PT y que ahora se alinearon con Bolsonaro, ¿no? Entonces, como movimientos evangelistas, como movimientos de extrema derecha, van accediendo a lugares que eran inimaginables hace un tiempo. Claro. Sí, bastante complicado. Y bueno, y el apoyo que le dan las personas. Entonces, claro, ahí también exactamente, eso digo yo el también, cuestionamiento que los movimientos que no son de las derechas, creo que deberían hacerse, y después también, bueno, los roles del rol de los medios de comunicación también, desde qué lugar se dan las informaciones y con qué perspectiva. Exacto. Bueno, la verdad es que queda un montón para hablar, pero Germán, ya estamos sobre la hora, así que lo que vamos a hacer es agradecerte un montón la colaboración y tu tiempo al aire. Muchísimas gracias. Son dos temas que los vamos a tener que retomar porque tienen mucho todavía para hablar. Sí, también de hablarlo en términos macros. Sí. Qué sé yo, en términos generales, esto de América Latina. A mí la verdad que es algo que me llama mucho la atención. Sí. Bueno, ahora viene lo que está organizando Claxo, del 19 al 23 de noviembre. Yo particularmente voy a estar en uno de los paneles hablando sobre militarismo en América Latina, así que ahí espero que se den también los marcos para poder discutir y debatir sobre todos estos procesos, y bueno, y cuando sea también en esos días, podemos seguir conversando para que comentarles un poco ahí Claro. por dónde están girando los debates. Genial, y además me gustaría en algún momento charlar un poquito sobre el G20. Sí, totalmente. ¿Cómo bueno, Macri también se está preparando para recibir al G20? Bueno, estamos publicando, parece ser como si hubiésemos conversado antes, pero no pasó, le decimos a las personas que están escuchando, pero estamos publicando una nota mañana que es la represión que están preparando para el G20. Sí. Así que estamos publicando mañana esta nota, después se la enviamos porque si la quieren compartir. Sí, de una. Bastante, desde que creció, por ejemplo, un 300% la importación de armas de este gobierno en el último año, bueno, todos las nuevas tanquetas que compraron, gases, helicópteros, bueno, todo esto lo vamos a estar publicando mañana. Okay, bueno, genial. muchísimas gracias, Germán. Nos estamos viendo en la próxima columna. Así es, siempre un gusto hablar con ustedes. Un gustazo, Germán. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Ese era Germán. Igualmente. Muchas gracias, Germán. Ese era Germán Romano, columnista de Virginia Volten. Recordemos que Virginia Volten es una colectiva autogestiva que reivindica la lucha histórica de las compañeras contra el sistema heteropatriarcal y extractivista. Para quienes estén interesados un poco en leer estas columnas y estos escritos que estaba mencionando Germán, pueden entrar a virginiavolten.com.ar y van a encontrar un montón de información que tiene que ver con todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Recuerden de que Virginia Volten además trabaja la cuestión de género y eso lo hace sumamente interesante, la cuestión de la sustentabilidad también. Abordan los mismos problemas que quizás se abordan de manera tradicional, pero con distintos cortes que la hacen novedosa. Así que sumamente recomendado para quienes quieran entrar un poco en este tipo de literatura.